Estalla la guerra e Irán se encuentra directamente en la mira de las superpotencias. Habían prometido mantenerse neutrales, pero eso no significaba absolutamente nada. Con el destino de la nación y del mundo entero en juego, Irán se ve obligado a enfrentarse a enemigos muy por encima de sus capacidades, mientras dos de las potencias más poderosas del planeta intentan imponer su voluntad sobre esta nación recientemente modernizada. Como ocurre con gran parte de la política internacional, el trasfondo es complejo y tiene muchas capas. Para simplificar, durante la Primera Guerra Mundial, grandes partes de la nación de Persia en Medio Oriente fueron ocupadas por el Imperio Otomano, Gran Bretaña, Rusia, y tuvieron una influencia alemana significativa, a pesar de que era una nación neutral. Después de la guerra, un golpe de Estado liderado por el nacionalista Reza Khan derrocó al gobierno y se estableció como ministro de guerra, luego como primer ministro y finalmente como Shah de Persia, cambiando su nombre a Reza Pahlavi. En 1935, la nación también cambió su nombre de Persia a Irán, que ha mantenido hasta el día de hoy. Estos son los conceptos básicos de una serie de eventos mucho más compleja. De todos modos, gracias a su ocupación previa del país, los iraníes estaban comprensiblemente poco entusiasmados con los británicos y los rusos. Ahora la Unión Soviética, y preferían lazos con Alemania, que era un importante socio comercial. Irán también estaba experimentando importantes reformas económicas, tecnológicas y militares, y se invitó a expertos alemanes para ayudar con el proceso. Entre 600 y 1000 alemanes vivían en Irán, la mayoría trabajando en los sectores de comunicaciones y transporte, incluyendo técnicos de la compañía de aviones Junkers. Cuando estalló la guerra, Irán era neutral, pero esto no significaba que fuera ignorado. Los británicos todavía tenían una participación significativa en Irán, incluyendo la refinería de petróleo de Abadán, que les proporcionaba alrededor de 8 millones de toneladas de petróleo al año. Luego, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en 1941. Los soviéticos ahora eran aliados de los británicos en la guerra, e Irán se encontraba en una posición muy precaria. Se temía que Alemania avanzara hacia el Cáucaso rico en petróleo y que los alemanes no se detendrían en la frontera iraní. Un Irán controlado por Alemania privaría a los británicos del petróleo iraní y amenazaría la ruta comercial vital entre Egipto controlado por los británicos e India, así como las rutas comerciales hacia la Unión Soviética. Ambas potencias veían la necesidad estratégica de ocupar Irán, pero necesitaban un mejor pretexto. Ejercieron presión diplomática sobre Reza Pahlavi para expulsar a los ciudadanos alemanes y permitirles el uso de un ferrocarril vital. Pahlavi se negó, y la invasión conjunta británica y soviética de Irán se volvió prácticamente inevitable. En teoría, Irán estaba enormemente superado por dos de las naciones más poderosas del mundo. En el lado iraní, había 9 divisiones del ejército, apoyadas por una fuerza blindada en crecimiento que incluía 50 tanques ligeros checos TNH, 50 tanquetas armadas cada una con un par de ametralladoras y posiblemente hasta 100 vehículos blindados con cañones de 37 milímetros montados. También contaban con al menos 100 obuses de 75 milímetros y 100 milímetros, así como muchos morteros y artillería más ligera, aunque esto es difícil de confirmar con certeza. La fuerza aérea era menos impresionante, compuesta principalmente por aviones obsoletos, y solo alrededor de 40 estaban en condiciones de volar. Hay algunos informes que indican que Irán tenía al menos 10 P-40 Tomahawk comprados a Estados Unidos, pero esto es difícil de confirmar y no jugaron ningún papel en los combates, incluso si realmente existieron, ya que supuestamente todavía estaban en sus cajas de envío. Su marina estaba centrada en 2 balandras construidas en Italia de 950 toneladas cada una. Estos eran barcos pequeños, similares a destructores, pero no tan rápidos ni ágiles, y estaban diseñados para patrullaje costero, defensa antiaérea y guerra antisubmarina. También tenían alrededor de 10 lanchas patrulleras más pequeñas, más parecidas a una guardia costera que a una verdadera marina. En la otra esquina estaban los británicos, quienes enviaron las divisiones 8 y 10 de Infantería India, apoyadas por una fuerza blindada centrada en tanques ligeros. El poder aéreo fue proporcionado por un escuadrón de cada tipo: cazas Hurricane, bombarderos Blenheim y bombarderos biplanos de reconocimiento Vickers Vincent, así como 6 transportes Vickers Valentia. También había una fuerza naval compuesta por varios balandros y al menos un crucero auxiliar. Los soviéticos dejaron de lado cualquier cosa que se pareciera a la sutileza y enviaron los ejércitos 44, 47 y 53 varios cientos de tanques, aunque la mayoría de estos eran tanques ligeros T-26 obsoletos y más de 400 aviones de combate. Esto era más que suficiente para abrumar totalmente al ejército de Irán por pura superioridad numérica. El 25 de agosto de 1941 comenzó la invasión de Irán,
llamada Operación Countenance por los británicos. El plan general era un movimiento de pinza. Los británicos invadirían desde el sur a través de bases en Irak, mientras que los soviéticos atacarían desde el norte a través del Cáucaso y Asia Central. Irán sabía que tenía pocas posibilidades contra semejantes fuerzas abrumadoras y pidió ayuda a los Estados Unidos para que les ayudaran a preservar su estatus como nación neutral. La respuesta del presidente Roosevelt fue decepcionante, por decirlo menos. En pocas palabras, él afirmó que la amenaza que representaba la Alemania nazi significaba que cualquier medida para detenerlos era aceptable. Lo expresó de manera más elocuente que eso, pero sin importar las palabras, Irán estaba solo. El inicio de la invasión se llevó a cabo al amanecer del día 25. El HMS Shoreham convirtió al Palang en poco más que un arrecife de coral con la primera y devastadora salva. Un desembarco anfibio de la 8ª División India pronto aseguró las vitales refinerías de petróleo en Abadán. Y al mismo tiempo, el puerto de Bandar Shapur fue capturado por un crucero mercante australiano. El balandro iraní Babur fue hundido por el balandro australiano Yara. Bombarderos Blenheim de la RAF bombardearon varios aeródromos, neutralizando gran parte de la Fuerza Aérea de Irán. Algunos cazas lograron despegar, pero no representaban una amenaza, sino más bien eran objetivos para los cazas Hurricane de escolta. La invasión terrestre comienza cuando la 8ª División India sale de su base en Basora, Irak, y avanza hacia territorio iraní, mientras que la 10ª avanza desde la ciudad fronteriza de Kanakin. Tuvieron cierto éxito inicial, pero los iraníes estaban peleando muy por encima de lo que cabía esperar, y ambos ataques encontraron una resistencia obstinada para el 27 de agosto. Sin embargo, estos fueron contratiempos temporales, y para el día siguiente lograron asestar algunos golpes serios a las fuerzas iraníes, capturando Shahabad y la capital regional de Karamshan. Al norte, la ciudad costera de Astara, en el mar Caspio, fue capturada por el 44 Ejército Soviético y elementos de la Marina Roja. Fueron detenidos temporalmente en la ciudad de Rasht y el puerto de Bandar Pahlavi. Luego, bombarderos soviéticos alzaron el vuelo y comenzaron el bombardeo de la ciudad, que se rindió para el 28 de agosto. El 53 o ejército avanzó hacia la ciudad de Mashhad, capturando el aeropuerto. La 15ª División iraní resistió lo mejor que pudo, pero fue destruida y los soldados del Ejército Rojo capturaron la ciudad. Los tanques soviéticos T-26 ya obsoletos eran generalmente inferiores a los Panzers alemanes, pero en Irán no enfrentaron ninguna resistencia significativa. Las pocas docenas de biplanos que los iraníes lograron poner en el aire fueron superados por los cientos de cazas soviéticos. Sin otra opción, el Shah pidió un alto el fuego cuando las fuerzas británicas y soviéticas lograron unirse el 30 y el 31 de agosto, poniendo fin al conflicto de manera efectiva. En total, los británicos perdieron 22 muertos en combate y 42 heridos, los soviéticos alrededor de 40 muertos. Las pérdidas iraníes fueron de alrededor de 800 soldados y civiles muertos, aunque se desconocen las cifras exactas. A pesar de sus esfuerzos, Irán fue superado. Carecían del equipo de mando y comunicación necesario para coordinar sus defensas. Fueron tomados por sorpresa y también estaban enormemente superados en número. Esta ruptura en el liderazgo incluso llevó a que algunos generales huyeran del campo y dejaran a sus hombres solos. La invasión anglo-soviética duró 6 días en total. El 16 de septiembre, el Shah Reza abdicó en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, quien fue mucho más cooperativo con los aliados. Pasaría el resto de su vida en el exilio en Sudáfrica. Con los aliados ahora firmemente en control de Irán, exigieron que cortaran todos los lazos con Alemania y otras potencias del eje. En enero de 1942, Gran Bretaña, la Unión Soviética e Irán firmaron el Tratado Tripartito de Alianza. El tratado garantizaba la soberanía iraní y, lo más importante, también establecía que los aliados abandonarían Irán después de la guerra. En septiembre de 1943, Irán declaró la guerra a Alemania y unos meses después fue el lugar de una reunión entre Winston Churchill, Joseph Stalin y Franklin Roosevelt, donde discutieron planes para la guerra y el mundo de la posguerra. Durante la guerra, Irán fue un vínculo vital que permitió que millones de toneladas de suministros de préstamo y arriendo llegaran a la Unión Soviética desde Estados Unidos. Esto tuvo un costo. Con los recursos y la mano de obra desviados al ferrocarril transiraní, no se dedicaron suficientes al cultivo, y esto llevó a la inflación, la escasez de alimentos y una hambruna en el país. Cuando terminó la guerra, Gran Bretaña cumplió con sus obligaciones del tratado y junto con las tropas estadounidenses se retiraron a principios de 1946. Sin embargo, los soviéticos necesitaban un poco de motivación extra. Habían estado financiando en secreto al menos 2 movimientos separatistas en Azerbaiyán y Kurdistán, en el territorio norte de Irán. Pero esa es una historia para otro día. Finalmente,
En mayo de 1946 los soviéticos se retiraron, uno de los primeros episodios de la Guerra Fría. En 2006 ocurrió algo extraño. Para la mayoría de la gente apenas fue perceptible. Otro avión retirado, otro elemento tachado de una hoja de cálculo del Pentágono. Pero para los pilotos, ingenieros y entusiastas de la aviación, se sintió como un funeral. Ese año, la Marina de los Estados Unidos retiró oficialmente el F-14 Tomcat, un avión que había dominado los cielos por más de 30 años. Un avión que definió una era y un avión que, hasta el día de hoy, todavía parece del futuro. Cuando el Tomcat finalmente fue retirado, la gente asumió que sucedería lo de siempre. Los aviones serían estacionados en el desierto, puestos en almacenamiento, desmantelados para piezas, tal vez incluso vendidos a naciones amigas. Después de todo, eso es lo que normalmente sucede. Excepto que eso no fue lo que ocurrió. En su lugar, la Armada hizo algo completamente sin precedentes. Los destruyeron a todos, sin dejar ninguno. Los últimos F-14 no fueron almacenados, no fueron vendidos. Ni siquiera fueron desmantelados cuidadosamente. Fueron triturados, reducidos a chatarra. Así que la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos eliminaría deliberadamente uno de los aviones de combate más capaces jamás construidos? Para entender eso, tenemos que retroceder un poco, no hasta 2006 ni siquiera hasta la Guerra Fría. Tenemos que regresar a los años 60. En los 60, la Marina de los Estados Unidos tenía un problema. Su principal avión de combate, el F-4 Phantom Zone, era potente, rápido y fuertemente armado, pero tenía límites. Estaban surgiendo nuevas amenazas. Bombarderos más rápidos, misiles de mayor alcance y, como una amenaza latente en el fondo, la posibilidad de un combate naval a gran escala con la Unión Soviética. La Marina necesitaba algo nuevo, algo más grande e inteligente, algo que pudiera ver al enemigo antes de que el enemigo lo viera. En 1970, Grumman respondió al llamado. Lo que entregaron fue algo completamente distinto a todo lo que surcaba los cielos, el F-14 Tomcat. Desde el principio, era un proyecto ambicioso, casi temerario, alas de barrido variable que se movían en vuelo, ajustándose automáticamente según la velocidad y la altitud. Un sistema de radar masivo, diseñado para rastrear formaciones enteras al mismo tiempo. Y una carga de armas construida en torno a una idea aterradora: eliminar al enemigo antes de que siquiera se acerque. El Tomcat no estaba diseñado para combates cerrados. Estaba hecho para dominar. Las alas eran lo primero que la gente notaba. Se adelantaban para el despegue y el aterrizaje y se retraían para el vuelo a alta velocidad. Ver a un F-14 moverse por el aire era como ver a una máquina viva adaptarse en tiempo real. Durante las pruebas, los ingenieros descubrieron algo un poco inquietante. La aeronave en realidad podía volar con un ala barrida hacia adelante y la otra hacia atrás. No se suponía que hiciera eso, pero podía hacerlo. Eso por sí solo te dice algo sobre lo sobredimensionado que realmente estaba el Tomcat. La potencia provenía de dos enormes motores turbofan, ya sea Pratt & Whitney o General Electric. Dependiendo de la variante, cada uno produciendo más de 20.000 libras de empuje, juntos llevaron al F-14 Tomcat más allá de Mach 2 a gran altitud. Era rápido, pesado y extremadamente costoso. Cada aeronave costaba decenas de millones de dólares, y eso era antes del mantenimiento, antes del entrenamiento, antes de las piezas de repuesto. Pero el costo no era el punto. La capacidad lo era. Lo que realmente hacía peligroso al F-14 no era su velocidad ni sus alas, eran sus ojos. El radar del Tomcat podía rastrear 2 docenas de objetivos a la vez, a cientos de millas de distancia. En una época en la que la mayoría de los cazas apenas podían lidiar con 1 o 2 objetivos, el F-14 podía manejar toda una batalla aérea por sí solo. Y luego estaba el misil, el AIM-54 Phoenix. Esta es un arma diseñada para un solo propósito: destruir aeronaves enemigas desde un alcance extremo a más de 100 millas. El Tomcat podía llevar 6 de ellos y, si era necesario, disparar los 6 al mismo tiempo. 6 misiles, 6 objetivos, un solo avión. Esa combinación, radar, misil y plataforma, no tenía precedentes. Incluso décadas después sigue siendo algo raro. Si el combate se cerraba más, el Tomcat todavía tenía opciones: Missiles Sparrow y Missiles Sidewinder, y un cañón incorporado de 20 milímetros para cuando el combate se volvía personal. Esto no era solo un caza, era un sistema. El F-14 entró en servicio a principios de los años 70. Realizó patrullas durante los últimos días de la Guerra de Vietnam, pero no entró en combate allí. Su verdadero papel llegó después. A finales de los años 70 y durante los 80, el Tomcat fue el principal caza de superioridad aérea de la Marina. Voló sobre el Mediterráneo, sobre Libia, se enfrentó a aviones soviéticos sobre frías extensiones del océano.
Más tarde, lucharía sobre Irak durante la Guerra del Golfo. Y cuando su dominio aire-aire se volvió menos relevante, el Tomcat se adaptó de nuevo, modificado en los llamados Bombcats. Lanzó armamento de precisión sobre Bosnia, Irak y Afganistán durante distintas operaciones. Pocas aeronaves logran reinventarse con tanto éxito. Y luego estaba la película. En 1986, Top Gun convirtió al F-14 en un ícono cultural. De la noche a la mañana se convirtió en el jet. La forma, el sonido, la fantasía. Para una generación, el Tomcat no era solo un arma, era la aviación misma. La producción terminó en 1991. A principios de los 2000, la Marina ya estaba lista para seguir adelante. El mantenimiento era caro, la aeronave era compleja, y cazas más nuevos como el FA-18 prometían capacidades similares con menos complicaciones. Así que en 2006 se tomó la decisión. El F-14 sería retirado. Al principio, nada parecía inusual hasta que la gente se dio cuenta de lo que no estaba sucediendo. Los Tomcats no estaban siendo almacenados, no estaban siendo preservados, ni siquiera estaban siendo vendidos, estaban siendo destruidos. Y la razón no tenía nada que ver con la edad, el costo ni la obsolescencia. Tenía absolutamente todo que ver con Irán. Cuando el Tomcat fue construido por primera vez, Estados Unidos no era el único país interesado en él. En la década de 1970, Irán, bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlavi, era un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. Estratégicamente ubicado, militarmente ambicioso y ansioso por comprar el mejor equipo que el dinero pudiera adquirir, Estados Unidos accedió a venderle a Irán el F-14, 79 aviones, 700 misiles Phoenix y suficientes piezas de repuesto para mantenerlos en vuelo durante una década. Luego, en 1979, todo colapsó. El Shah fue derrocado. El ayatolá Jomeini tomó el poder y la relación de Irán con Estados Unidos cambió de la noche a la mañana, de aliado a adversario. El acuerdo original fue cancelado, pero no antes de que Irán recibiera los 79 Tomcats y aproximadamente 200 misiles Phoenix, y a pesar de las sanciones, el aislamiento y la falta de apoyo oficial, Irán logró hacerlos funcionar. Durante la guerra Irán-Irak en los años 80, los F-14 iraníes realizaron misiones de combate. Fuentes iraníes afirman que el Tomcat derribó más de 160 aeronaves iraquíes. Ese número probablemente está exagerado, pero lo que no está exagerado es esto. El F-14 funcionó, superó en rendimiento y alcance a los MiG iraquíes, y su radar y misiles le dieron a Irán una ventaja decisiva en el aire. Ese hecho por sí solo atormentaba a los estrategas estadounidenses porque significaba algo incómodo. El Tomcat seguía siendo relevante. Avancemos rápido hasta 2006. La Marina de los Estados Unidos retira el F-14 y de repente surge un nuevo temor. ¿Y si empiezan a filtrarse piezas? ¿Y si los componentes de las alas, la aviónica o los sistemas de radar terminan en manos iraníes, chinas o en algún lugar peor? Empezaron a surgir informes de que compradores extranjeros estaban aprovechando las brechas en la seguridad del excedente militar, usando empresas fantasma, intermediarios y chatarreros. Incluso estudiar la aeronave sin volarla podría revelar información sensible. Así que el Pentágono tomó una decisión. Ningún Tomcat volvería a volar jamás. El componente más crítico era la caja alar, la estructura que permitía variar la posición de las alas en vuelo. Sin ella, la aeronave simplemente no podría funcionar. Las alas no solo dejarían de moverse, podrían fallar por completo. En 2007, todas las cajas alares fueron destruidas, incluso las que estaban en museos. Las herramientas necesarias para fabricar nuevas ya no existían. No había planos ni líneas de producción. Eso por sí solo debería haber sido suficiente, pero no lo fue. Para eliminar cualquier duda restante, se tomó la decisión final: destruir todo. 165 Tomcats fueron enviados a la base de la Fuerza Aérea Davis Monthan en Arizona. El cementerio, un lugar donde los aviones van a dormir o a morir. Se contrató a un contratista independiente. Sus instrucciones eran claras: no los desmantelen, no los conserven, tritúrenlos. Máquinas industriales enormes se pusieron a trabajar. Una garra cortante destrozó los aviones arrancando alas y fuselaje. Una trituradora redujo lo que quedaba a fragmentos retorcidos de aluminio. Las máquinas pesan más de 100.000 libras cada una, y el Tomcat nunca tuvo oportunidad. Sin embargo, algunas partes resistieron. El tren de aterrizaje, diseñado para soportar aterrizajes bruscos en portaaviones una y otra vez, tuvo que ser cortado con sopletes especializados. Algunos componentes que no eran exclusivos del Tomcat se vendieron en el extranjero. Nada crítico, nada que no pudiera encontrarse en otros aviones. Cuando terminó, uno de los cazas más icónicos jamás construidos había desaparecido. Hoy en día, solo un puñado de F-14 existen fuera de los museos. Todos están en Irán. Nadie sabe exactamente cuántos siguen volando. Las estimaciones varían desde unas pocas aeronaves hasta quizás 30.
Los misiles Phoenix desaparecieron hace mucho. Las piezas de repuesto se improvisan, se canibalizan o se fabrican en secreto. En 2025, aparecieron imágenes que mostraban F-14 iraníes destruidos en ataques aéreos, pero sigue sin estar claro si estaban operativos o solo se usaban para piezas. Lo que sí está claro es esto: el Tomcat no desapareció porque fuera obsoleto. Desapareció porque seguía siendo demasiado peligroso. Al destruir la flota, Estados Unidos se aseguró de que ningún rival, sin importar cuán decidido fuera, pudiera volver a poner en servicio al F-14 como avión de combate. Un final brutal, pero desde un punto de vista estratégico, eficaz. Y en algún lugar, los pilotos todavía miran imágenes antiguas de esas alas plegándose hacia atrás y se preguntan qué podría haber sido.